Hola, a continuación vamos a hablarles Caitlin Cortés, Dianca Gil y Greiliani Osuna de la sección 23A acerca de la comunicación. Hola, mi nombre es Caitlin Cortés y en esta oportunidad te vamos a hablar del lenguaje y la comunicación según el psicólogo social Moscovitz Serger. Actualmente este psicólogo social tiene un laboratorio en Europa. Es importante saber lo que él nos plantea. ¿Qué es el lenguaje y la comunicación? El lenguaje y la comunicación, según este psicólogo social, él nos plantea que el individuo constituye una creación, es decir, que el sujeto es epistémico, reproduce y construye el conocimiento del sentido común y simbólico y cultural, que la sociedad pueda poner a su disposición. Hay que resaltar características importantes que nos plantea este psicólogo, que es que la colectividad compone y propone la transmisión de manera adecuada para tener un feedback con la comunidad. Quiere decir que aquel que va a ser el transmisor de esta información tiene que ser un líder que tenga una buena interacción con la comunidad y así poder plantear buenas estrategias para la solución de las masas de esa situación que se pueda colocar en ese momento. Muchas gracias. Hola, soy Greiliani Osuna y voy a hablarles acerca del lenguaje y de la comunicación. Todo esto va a surgir en la necesidad que tenían los psicólogos por disponer de un modelo teórico que les sirviese de fundamento científico para el estudio del lenguaje y de la comunicación humana. Ellos decidieron apoyarse en el modelo propuesto por Shannon y Weber en 1949 y este modelo fue copiado del sistema telefónico, en donde estaba constituido por una fuente y un destinatario. Esta fuente es la sede de toda la información y como no podemos comunicarnos de cerebro a cerebro, entonces tenemos que hacerlo a través del lenguaje o del sistema de señales de comunicación para transmitir ese mensaje. Todo esto va a estar mediado por lo que conocemos como canal. Esto va a constituir los aspectos estructurales de la comunicación. Cuando hablamos de aspectos dinámicos, nos hacemos referencia a la codificación del mensaje, que es estructurarlo a palabras, y a la descodificación de este mensaje. Ya para cerrar este proceso es entonces cuando hay un retorno del destinatario a la fuente para comprobar que el mensaje ha llegado correctamente o hacer algún ajuste. Todo esto fue utilizado a los inicios, como lo mencioné anteriormente, cuando se buscaba hacer un estudio científico para la psicología en el lenguaje y la comunicación. Luego, cuando nace la psicolingüística, es cuando encuentran una limitante en este modelo, y es que ellos hacen referencia solo a una fuente y a un destinatario, y nosotros en ese caso somos esa fuente y ese destinatario. Pero ¿qué pasa? El ser humano para comunicarse necesita algo más y es necesita relacionarse, o sea, cuando se comunica tiene una relación psicosocial. Entonces, todo esto fue surgiendo en la psicología social, ¿verdad? Fueron esbozándose corrientes que hacían referencia a este modelo. En reacción a esta perspectiva, Moscovitz escribía que en la psicolingüística la emisión verbal era considerada como el producto, ¿verdad?, único de un sujeto en donde había un intercambio de roles. Una vez tenía un rol de locutor y otra vez podía tener un rol de auditor. Entonces, todo en perspectiva, todo lo mencionado anteriormente, vamos entonces a hablar un poco de la dinámica psicosocial de la comunicación, dando inicio con el lenguaje y la situación social.
Ok, en las situaciones reales de comunicación, la manera en cómo se expresa un individuo, ¿verdad?, va a constituir una creación, adoptándole cada vez a formas más y más originales. Incluso si se va a utilizar un mismo código lingüístico, nunca, pero nunca las personas nos vamos a comunicar de la misma o a expresar de las mismas maneras. Siempre vamos a tener distintas maneras de transmitir la información. Entonces, iniciamos con los grados de libertad del locutor. Ok, en este caso comunicar es necesariamente intentar traducir una experiencia total, atemporal y situarla dentro de una secuencia temporal. Aquí hay una regla que es muy simple y es que una comunicación neutra u objetiva es impensable. Bien, haciendo referencia a la elección de las palabras y las expresiones, incluso si son sinónimos, las palabras diferentes van a evocar una serie de asociaciones que son fundamentalmente diferentes. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo que por qué tomó, o si tomó algo que no le pertenecía o que no era de él, el niño obviamente va a vislumbrar ya la sanción que le dará su madre y va a responder en consecuencia a eso. Cuando decidimos hablar de la elección de la forma gramatical, esto va a depender de dos cosas. Nosotros vamos a decidir en qué forma lo vamos a decir. Si lo hacemos en una supremacía de hecho, o sea, si lo hacemos de manera muy activa o alarmante, o si elegimos decirlo en diferente manera, pero que entonces se abra la percepción de una forma más pasiva, en donde veamos las cosas de manera diferente, así se diga lo mismo, se esté emitiendo el mismo mensaje, pero al colocarlo de manera diferente, en una diferente forma gramatical, estamos transmitiéndolo de diferente manera y así las personas pueden ese auditor o ese destinatario lo va a aceptar o asimilar de una manera diferente. En cuanto a la elección de la secuencia, en una lista de palabras, por ejemplo, cuando yo empiezo a describir a una persona, el sitio que ocupa una palabra determinada va a influenciar en la impresión que el receptor vaya a tener. Cuando hacemos referencia a la elección del énfasis y del tono de voz, el tono de voz nos puede referir si una frase está dicha en manera de pregunta, de afirmación, de negación, si estamos es una manera de estar de acuerdo o en desacuerdo. Todo eso nos lo va a revelar el tono de voz. En cuanto a la elección de las premisas implícitas, ¿verdad? Se va a tratar de un poderoso mecanismo mediante el cual el emisor se encuentra en condiciones de moldear la manera de lo que habla. Es como quien dice lo que coloquialmente conocemos en que no es lo que digamos, sino en cómo lo vamos a decir, en la forma en la que nosotros vamos a transmitir o vamos a expresar esa información que queremos que llegue a esa otra persona. Ya para culminar y darle paso a mi compañera Dianca, la palabra y esto es algo que no podemos dejar pasar nunca por alto porque es un elemento importante de la comunicación. A pesar de que en ciertas oportunidades no queramos expresar con palabras nuestras emociones, siempre el cuerpo va a hablar por nosotros. Los ojos, los gestos de nuestra cara, cuando estamos ansiosos que caminamos de un lado a otro, movemos los brazos y toda esa manera en la que somos capaces de transmitir eso que estamos sintiendo en ese momento, el cuerpo lo va a manifestar y lo va a transmitir. Esas son formas de comunicarnos, de decirle a otra persona, oye, esto no me gusta, esto no es de mi agrado, por la forma en la que nosotros respondemos a ciertos estímulos y la forma en la que el mismo cuerpo habla por nosotros mismos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Dianca.
Muy buenas tardes, te habla Bianca Gil, dándole continuidad al punto que nos tocó, pues, la comunicación, sobre la comunicación. Abordamos los libros de Psicología Social de Moscovici, lectura de Psicología Social de Martín Baró, y mi punto entonces poner es el gesto, representación y comunicación. Ojo, quiero que entendamos que el gesto es un lenguaje, es un tipo de comunicación gestual, sencillamente. O sea, cuando nosotros realizamos esto, ya sea en postura, mímica, la expresión, una mueca, un movimiento, nosotros estamos transmitiendo una comunicación y eso lo tenemos que tener bien en claro para que entiendan el punto que voy a exponer. Porque podemos ver los niños viendo la televisión, pudiendo ver los niños haciendo algo y luego ellos van a imitar, pero no lo van a articular en palabras, el lenguaje oral, no. Ellos lo van a hacer a través del gesto, brincando, haciendo mímica, pero que lamentablemente los padres a veces no nos percatamos de eso. De hecho, el adulto utiliza el lenguaje gestual casi siempre cuando ha pasado algún susto, algún acontecimiento, ha recibido una información trágica, fuerte, que le activó esta parte sensorial, esa parte, o sea, mira, se activa, ¿no? Esa emoción por esa información recibida y de antemano él da una respuesta, ¿no? Sin darse de cuenta, da una respuesta. Por otro lado, el autor habla sobre las matrices de opinión. En este caso, él habla sobre la matriz conceptual y la matriz dinámica. La matriz conceptual, prácticamente su palabra lo dice, es la que está estructurada, es la que lleva una secuencia, es la que lleva una lógica, es un concepto bien estudiado, bien estructurado. Y la matriz dinámica es aquella que tiene que ver con la parte emotiva, la parte interoceptiva, postural, que yo podría decir que sería entonces el lenguaje gestual. Ahora, para comunicarse un locutor, para comunicarse una persona ante un público, ¿qué tipo de matriz podría utilizar? Puede utilizar las dos, ya sea la conceptual, que sería la oral, la que va bien estructurada, o la dinámica, que es la que es gestual. Pero ¿qué sucede? Que tendríamos nosotros, el receptor en este caso, aprender a descifrar, aprender a decodificar ese tipo de comunicación. Por eso es que él habla de que una idea nace, esa se va elaborando, una comunicación se va elaborando, va tomando forma, se va enriqueciendo y cuando sale ella se comienza a alimentar por las diferentes masas de personas que van recibiendo, pero lo que más me impresionó, que él dice que esa comunicación cuando ya llega a su máxima expresión, a toda esa masa, ella misma comienza a modificarse porque la gente, cada quien la va aceptando de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su forma de ver las cosas, pues. Algo muy importante que no podemos perder de vista cuando hablamos del lenguaje o la comunicación gestual, que no podemos perder nuestra comunicación, nuestro gesto cultural. ¿Por qué? Porque es una cultura, eso forma parte de nuestra cotidianidad. Al levantar el pulgarcito, el pulgar, ya decimos que está todo bien. Cuando pasa una chica, que le guiñamos el ojito, cerramos el ojito, y ahí estamos nosotros transmitiendo una comunicación. Ahora bien, Marcel House, él habla de dos tipos de lenguaje. Él habla de un elemento afectivo y de un elemento conceptual. Dentro del elemento afectivo entran los intersectores, la parte postural, el gráfico, y él da un ejemplo muy claro sobre un accidente, una persona que sale ilesa de un accidente, imagínense ustedes, eso sale emotiva, quizás se arrodilla, quizás le da gracias a Dios, hace su lenguaje gestual. Y también habla del elemento conceptual, que tiene que ver con aquel chico, aquella persona que está ante un examen de álgebra, un examen de matemática, que está ahí pensando una lógica, está sentado, entra la onomatopeya, porque él hace referencia sobre la onomatopeya que a veces estamos como que haciendo como silbando, ¿no? Como para que la mente procese lo que estamos haciendo. Y por otro lado, Moscovici habla de dos estilos de comunicación. Moscovici habla sobre el código muy elaborado y el código menos elaborado. El código muy elaborado es aquel que lleva mayor sustantivo. Podríamos decir lo que hablamos ahorita, le mencioné sobre la matriz conceptual. Aquel que va definido, aquel, mire, ojo con esto, cuando el código está muy elaborado lleva un fin. O sea, cuando nosotros vamos a transmitir una comunicación o cuando alguien va a transmitir, eso lleva ya, mire, ya eso ha sido estudiado, ya eso ha sido estructurado, eso lleva un fin para los receptores, un fin para las personas que van a recibir ese mensaje. Y está el menos elaborado, que es el que lleva mayor verbo, que al hablar de verbo estamos hablando de acción, o sea, tiene que ver entonces la matriz dinámica, la matriz dinámica. Ahora, a manera de psicólogo, una pregunta, ¿cómo podría entonces un sujeto o un interlocutor en este caso interpretar lo que llamaríamos nosotros un lenguaje interior, el lenguaje de sueño, el lenguaje de un esquizofrénico? ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, no sé si el autor dice que es muy difícil
Solamente la experiencia es la que va a permitir interpretar, saber codificar lo que ellos quieren decir. Imagínense ustedes entonces cuando vienen todas estas guerras mediáticas, cuando viene toda esta cantidad de información que muchas personas no conocen ni siquiera lo que son los códigos lingüísticos y los no lingüísticos, y por ende se les dificulta interpretar entonces o decodificar ese mensaje o esa comunicación porque quieren ellos transmitir. Algo que para mí es de suma importancia, lo que habla Baró sobre la comunicación grupal y sobre el rumor. Mira, el rumor no es nada más, en una noticia, mira, es sumamente letal, porque no es nada más que una noticia incierta en la boca. Dice que el rumor va pasando, va pasando, va pasando de boca en boca, pero que también tiene tres procesos, de nivelación, de acentuación y de asimilación. El de nivelación dice que a medida que va avanzando se va sintetizando, fíjense lo peligroso, o sea, que va llegando lo más fuerte, lo que más tomó sentido y quizás la información que no era el fin o el mensaje ambiguo, pero la gente lo interpretó de esa manera, vamos a decirlo así. Está la acentuación, que eso tiene que ver mucho con la forma que acentuamos con el tonito, vamos a decirlo así, y tiene que ver con el contexto. Y está la asimilación, que tendría que ver con el tema central y el interés, pues, que las personas vayan a asimilar esa información. Matt Luban habla sobre los medios de comunicación de masa y él los define tanto fríos como calientes. Él habla que los medios de comunicación de masa fríos son los que tienen alta participación y los calientes tienen que ver con el cine, la radio, la televisión, el teléfono y bueno, dentro de esos medios hay, obviamente, todo medio o toda comunicación tiene efectos, por supuesto, positivos, negativos, pero sí los tiene. Entonces, dentro de esos efectos están los creativos, los reforzadores y los indirectos. Allí entonces donde entra el planteamiento de Bantil Baró, o yo diría la crítica, la autocrítica, porque la reflexión se podría ver desde muchas ópticas, porque sí, es cierto, él habla de que la conducta entonces sí tiene que ver, o sea, ese cambio de conducta, claro que sí tiene que ver con la información que recibe el sujeto, por supuesto que sí, por parte de la herencia pues de familia, por un aprendizaje, sí se puede modificar y por supuesto, con la información que recibe, por supuesto que sí. Él habla de que allí la estructura nerviosa, ojo con esto, selecciona, organiza y procesa la información. Estaríamos entonces hablando de qué, de la percepción, porque es la que va a captar y procesar esa información. Fíjese lo importante que es cuando un individuo, ¿me entiende? Cuando un emisor quiere transmitir la información y cuando el receptor la está recibiendo, él comienza a seleccionar, a organizar y a procesar. Lo importante es que es entonces todo este proceso de comunicación, ¿no? O los elementos que intervienen. Por eso es que vemos entonces personas que tanto consciente o inconscientemente pueden hacer gestos que uno dice, pero bueno, porque automáticamente ya su parte nerviosa seleccionó y procesó lo que él quería, pues, y viene donde vienen los patrones, donde vienen, eso, vemos películas, vemos información, vemos programas y comenzamos entonces a imitar a aquella persona sin darnos cuenta. Entonces es donde él habla que tenemos que tener mucho cuidado entonces con la metacognición, porque es como que la comunicación sobre comunicación y estaríamos hablando entonces de una retroalimentación o feedback. Los creativos los vamos a ver sencillito. Los niños más que todo son los que están más vulnerables y aún en el adulto podemos ver una caricatura, podemos ver aquel Superman, Iron Man y los niños comienzan a imitar a través de una forma muy sencilla, comienzan a imitar y ahí su conducta obviamente se está modificando. Están los reforzadores que vamos a ver esa conducta que influye en los roles sociales, los superhéroes, que está el villano, que está el bueno, que está el malo y esos reforzadores miren qué daño hace en la ciudadanía. Y están los indirectos que para mí son los más peligrosos porque son aquellos que tratan de convencer, de persuadir sin... viene como que el mensaje ahí, tú sabes, no subliminal, viene el mensaje bien bonito, pero son los que hacen muchísimo daño. Al hablar entonces de todo esto, nos estaríamos enfrentando a lo que él llama una ideología en la comunicación y es peligroso. Pues explico brevemente que la ideología o una ideología es un sistema de representaciones, imágenes, mitos, ideas de un papel histórico, ojo, en el seno de una sociedad, en el seno de una sociedad. Ahora, ¿qué busca esta ideología en la comunicación? Sencillamente, reforzar las formas de organización cognitiva asociadas a la conciencia de clase. Eso está muy claro. La ideología puede estar presente en cualquier, puede no, yo diría que está presente en cualquier mensaje, porque todo mensaje, toda comunicación lleva un fin, lleva como lo que decimos nosotros, el as sobre la manga. Y dice que la información ideológica no se comunica, se metacomunica, o sea, va de boca, de boca, de boca en boca. Estaríamos hablando entonces de lo que Martín Baró habló sobre el imperialismo o el imperialismo cultural. Y él hizo una crítica muy severa porque él dice que cuando hablamos de imperialismo cultural, dice que la comunicación y los medios de comunicación
social no se atienden adecuadamente mientras no se ubiquen en su contexto histórico, lo que nosotros hemos venido hablando en nuestra realidad, en nuestro acervo, en nuestro hacer, hasta tanto que estos medios de comunicación no se ubiquen en lo que nosotros somos, imagínense ustedes, entraría entonces la batalla ideológica, que no es nada más y nada menos que el dominio y el control de las mentes. ¿Y qué pretende o qué busca ella? Bueno, que muera una ideología por sus aportes científicos y técnicos. Entonces nos estaríamos enfrentando a lo que llamamos la industria de la comunicación, o yo le diría en este caso el monstruo de la industria de la comunicación, porque es esa la que controla, es esa la que distribuye, es esa la que tiene la hegemonía, vamos a decir, el control, es la que tiene el dominio de la comunicación, y es peligroso, y es lo que transmiten, se transmite lo que ellos quieren que se transmita. Entonces estaríamos hablando o nos estaríamos enfrentando a los mecanismos de dominación cultural, que lamentablemente es enajenar al individuo respecto a la realidad de su propia historia. O sea, el individuo sin darse cuenta cede, el individuo sin darse cuenta se transculturiza, el individuo sin darse cuenta, una sociedad cambia, ¿por qué? Porque enajenó sus bienes sin darse de cuenta, y nos estaríamos enfrentando a lo que llamamos la nueva cara del imperialismo cultural, que no es nada más que es la que pretende enmascarar su penetración ideológica detrás de mensajes destinados a los niños, lo que llamamos mensaje subliminal. Y es tanto así que este autor dice que esa verdadera televisión internacional, o sea, ese verdadero monstruo, es el que está cimentado, vamos a decirlo así, en más de 60 países con la misma programación. Imagínense ustedes ese bombardeo, la misma programación, la misma noticia, imagínense. Obviamente se altera, sí cambia, sí modifica la conducta de un individuo, claro que sí. De esta manera culminamos. Muchas gracias por su atención.